ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Mistral, Perplexity. Hoy en día tenemos un gran abanico de chatbots, asistentes que podemos utilizar. Y para complicar todavía más el tema, muchas de estas herramientas ofrecen una versión gratuita y otra de pago. Hoy en la tertulia tratamos de responder la pregunta: ¿merece la pena pagar en 2024 por ChatGPT? La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Josu Gorostegui. ¿Qué tal, Josu? Buenas tardes, un placer estar aquí en otro capítulo más. También está con nosotros Víctor Goñi. ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar aquí de nuevo. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Y el tema de hoy nos lo trae Víctor. ¿De qué vamos a hablar hoy, Víctor? Pues hoy quería compartir con vosotros un rato agradable, ¿vale? De debate a muerte. ¿Merece la pena pagar en 2024 por ChatGPT? Todo continuamente, en todos los capítulos siempre sale el tema de ChatGPT, ¿no? Y estamos muy acostumbrados y lo usamos. Pero con el tiempo, ¿cuántos años han pasado desde que ha salido? ¿Dos? Yo creo que... O sea, nos hemos acostumbrado a usarlo y algunos lo usarán, de nuestros oyentes lo usarán gratis, otros pagarán. Y al final nos acostumbramos y bueno, es algo que está ahí. Yo recuerdo que me suscribí hace más de un año porque me resultaba una herramienta útil. Y alguna vez he pensado en quitarlo, pero joder, lo uso mucho. Entonces, no sé si ahora perdería capacidades si me lo quitara, ¿vale? Con todas las herramientas que hay, etcétera. Entonces, lo que voy a proponer hoy es buscar un poco distintas opiniones sobre si merece pagar o no por los servicios. Quiero saber si vosotros pagáis, no lo hacéis, etcétera, ¿vale? Entonces, pues aquí lo que me queráis comentar. Si os parece bien, empezamos con un repaso de las funcionalidades que a día de hoy nos ofrece ChatGPT de pago. El gratuito, pues bueno, es el chat normal con los modelos más básicos, que funciona bien y que tiene pues rivales como Claude, que requiere invitación, si no me equivoco, y Google Gemini, que es gratis, tiene versión gratuita también, ¿vale? Entonces, Claude te puedes meter sin invitaciones. Sí, cualquier persona lo puede usar. También tiene uso gratis, ¿no? Yo creo. Sí, tiene uso gratis, muy limitado. Lo he usado sin pagar. Pero tiene, pues las suscripciones, de hecho, es el mismo precio que ChatGPT, $20 al mes. Sí, al final todas cuestan lo mismo, ¿no? Sí, todas cuestan igual, por lo que sea. Me habéis fastidiado una de las conclusiones. Tenía entendido que había una invitación para Claude, no sé si igual era para un modelo avanzado o alguna historia, pero bueno, me puedo haber equivocado mirando, ¿vale? Entonces, pues bueno, ChatGPT al final te trae un montón de funcionalidades por unos 22 euros al mes, ¿vale? Sí. Esto es lo que habría que desembolsar, que no parece demasiado dinero. Bueno, 20 al mes dices, igual es un poco caro, ¿vale? Pero bueno, luego veremos en las conclusiones que al final es lo que pretenden cobrar todos. O igual, pues no sé si ganan dinero, pierden dinero, luego lo vamos en la fase de debate. Vale. De momento vamos a ver un poco las funcionalidades. Entonces, ¿qué nos ofrece el ChatGPT de pago a día de hoy? Bueno, por un lado tiene el modelo O1 Preview, ¿vale? Que está enfocado en el razonamiento. Y aquí pongo comillas, no me estáis viendo desde casa, pero lo de razonamiento lo entrecomillo, ¿vale? Y se supone que utiliza una lógica avanzada. Entonces, está preparado para hacer varias cadenas de pensamiento, que ya hablamos en otro podcast. Tarda más tiempo en responder, pero bueno, se supone que busca la mejor cadena de pensamiento y te da la mejor respuesta. Es interesante utilizar, experimentar. Tiene un aspecto malo, es que al menos hasta donde yo sé está limitado, es decir, tú tienes 50 tiradas al mes, que puede parecer mucho, depende de lo que te enfrasques. Si lo usas, si te cortas un poco, no las consumes, pero es fácil pasarte si tienes unos problemas un poco complicados o que no, el chat normal no te los está resolviendo adecuadamente, y pues le das un contexto mucho mayor y quieres, resuélvemelo bien porque esto es, no me lo estás haciendo bien, vaya. Yo para eso lo utilizo. Sí, la diferencia igual más reseñable sería
cuánto tarda en responder comparado con la versión normal, ¿no? Que al final, cuando estás haciendo un prompt a O1, sí que es cierto que tarda bastante, se te pone una animación de que está pensando, que es lo que comentabas de la cadena de pensamiento. Sin embargo, cuando haces un prompt sobre 4O, pues la respuesta es prácticamente instantánea. Sí, podría parecer que esto es importante, pero bueno, tiene distintos casos de uso. A mí me puede interesar, oye, no me importa que no me respondas al instante, no estoy interactuando en tiempo real, quiero una respuesta más eficaz, o quiero garantizar o maximizar que esté libre de alucinaciones, etcétera. Mi impresión parece que va mejor, pero no razona, ¿vale? Se sigue liando, bueno, luego comentaremos el punto. ¿Qué más modelos ofrece la modalidad de pago? Pues tenemos el ChatGPT 4o, que es el avanzado, y se supone que funciona mejor y va más rápido. No sé si esta es la versión gratis o la gratis era la mini, no sé si lo recordáis, porque como no uso la gratis... Yo es que tampoco uso la gratis, entonces no puedo decirte. Yo creo que la 4 sí que está... Sí, pero puede ser el mini, o no sé, igual quizás en el modo gratis te limitan el uso del 4. Sí, y te puedes usar pasaba el mini el 3. Lo que quieras. O sea, me suena que tenía limitación del 4 y luego te pasaba al mini o al legacy, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Una integración muy atractiva que han hecho nueva y que he estado probando bastante es el ChatGPT 4o Canvas, ¿vale? Que al final no es que sea un modelo nuevo, es el mismo modelo por detrás. Lo que es interesante es la forma en la que te presenta los datos, ¿vale? Es una herramienta muy útil cuando vas a trabajar, por ejemplo, con código, que vas a requerir, por así decirlo, grandes snippets, y ayuda a ir haciendo iteraciones sobre ese código, ¿vale? Presenta algunos problemas o limitaciones. Por ejemplo, te crea como una ventana al lado donde te pone todo el código, pero no lo separan distintos módulos, ni ficheros, ni nada, te lo da todo junto. Que no sería un problema si no fuera porque cada respuesta que te da actualiza partes del código y muy probablemente de forma manual tengas que llevártelo a otro lado, hacer los cambios, etcétera. Se puede resolver con algunos atajos de teclado o con comandos de Vim, etcétera, pero se hace tedioso, ¿vale? Lo ideal sería tener una integración con una herramienta, pues Visual Studio Code o cualquiera que utilicemos. Por ejemplo, una alternativa a este que luego podemos tratar podría ser tener Cursor, que ahora está un poco en boca de todos, que tiene integraciones con todos los IDEs y que dicen que funciona bastante mejor que Copilot, ¿vale? Cogería esa alternativa, cogería toda la información del proyecto y por tanto no tendrías ni siquiera que copy-pastear todo lo que quieres, los distintos módulos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ahí está, funciona bastante bien hasta que crece demasiado el código. Una vez que crece demasiado, entre tener que hacer esos cambios de contexto, que a veces se lía, y está metido un poco de aquella manera, es una versión beta, entonces a veces sucede que le pides un cambio muy ñoño o llevas muchas iteraciones y no es capaz, te dice tengo un error, no lo puedo editar, y no puede, ¿vale? Y si lo puedes 7 veces, pues a la séptima igual lo hace. Entonces me ha gustado porque te ayuda a estructurar el pensamiento y a, por así decirlo, conversar con los cambios de código y vas viendo de forma diferencial los cambios, etcétera, lo cual es muy potente a la hora de razonar tú, no el modelo. Entonces viene muy bien pues un poco esa técnica de patito de goma, que yo voy hablando y conforme voy hablando y explicando el problema se me hace más claro saber hacia dónde lo quiero llevar, ¿vale? Es un poco como las técnicas de TDD, que tú haces el test y así ves un poco cómo lo vas probando, parecido, o sea, le veo potencial. Sí, por darte un matiz, Víctor, este modo de Canvas no solo sirve para código, sino que puede servir en general para escribir cualquier tipo de documento. Por ejemplo, yo le he dicho ahora, escribe una carta de despido para Yosu, y entonces me ha escrito la carta y podría ir editándola un poco interactivamente con ChatGPT. Sí, como dices, al final, si tú estás trabajando en un proyecto mínimamente complejo de código, con un solo
con un solo módulo no vas a poder llegar muy lejos. Vale, y la cuarta funcionalidad así destacable que incluye este pack es el modo avanzado de voz, ¿vale? Por desgracia, hasta donde yo sé, solo funciona en el móvil, aunque creo que han sacado una aplicación para Windows y Mac, ¿vale? Yo creo que ahora se puede usar ya por ordenador, ¿eh? Yo no lo he usado, pero sí que recuerdo que me salió algún pop-up de usa el modo avanzado de voz y estaba en el ordenador. Pues eso a mí no me lo han dicho. No sé si... Puede ser que lo estén desplegando poco a poco. Sí. Sí, y te falta una funcionalidad, Víctor, que depende de la persona, puede ser bastante importante, y es DALL-E, que al final con ChatGPT puedes generar imágenes, cosa que por ejemplo con Claude o Gemini, bueno, Gemini creo que sí que te deja, pero Claude diría que no, Josu. No sabría decirte. Me había olvidado de DALL-E, sí. De hecho lo he recordado porque a la mañana he estado generando unos memes que sigue haciendo igual de mal lo de las letras. Pero bueno, si le pides poquita cosa... Se ha quedado un poquito atrás DALL-E, sí. A ver si lo actualizan. Pero bueno, viene bien tener ahí un generador de imágenes que puedes usar para salir de un apuro de vez en cuando. Y luego por meter también un pequeño comentario que también se me ha ocurrido mientras hablabas. Quizás O1 tenga un problema de interfaz, en el sentido de que cuando usas ChatGPT, como es un chat, esperas una respuesta instantánea, y O1 podría ser un símil a un correo. Tú escribes un correo, no esperas que te llegue la respuesta al segundo. Entonces, como que quizás necesitaría una interfaz distinta, pero no sé, lo dejo caer ahí. Yo creo que lo que dices es en realidad un poco el punto, ¿no? Porque yo la verdad es que no he usado mucho GPT-4 con Canvas. Haciendo alguna pruebilla sí que es muy parecido a cómo puedes interactuar en Claude, que sí que te permite como comentar ciertas líneas y decirles que te las explique y tal, y yo creo que se han inspirado en eso para realizar esto. Porque lo sacó primero Claude, ¿no? Los artifacts. Sí, y al final es un poco lo que se comentaba, yo creo que en esta entrevista que hacían a los ingenieros de OpenAI, que es muy relevante cómo el usuario realiza los prompts, que además varía dependiendo de a qué LLM se la hagas. Es decir, tú no preguntas igual a Sonnet que le preguntas a ChatGPT. Entonces, como eso al final tendrá que irse estandarizando, una de las vertientes aquí a nivel de producto, por decirlo así, será pues todas estas interfaces que van a surgir para que pues todo el mundo pueda interactuar con estas herramientas. A mí, por ejemplo, no me gusta, porque lo que más me suele gustar a mí es elaborar el prompt por mí mismo y pasarle las partes de código que considero relevantes y que me genere ideas, porque al final para mí el uso más relevante de todas estas herramientas es la generación de ideas. Entonces, claro, ir peleándote con él en el propio Canvas no me resulta de mucho valor, pero entiendo que pues tiene sus casos de uso. Tiene limitaciones, estoy de acuerdo. Veremos un poco cómo evoluciona. Al final es una beta, están probando con los usuarios cómo va a ser el funcionamiento y se le podrá dar feedback, supongo. Sí, otra matiz relevante con respecto a cómo compara esto con Claude es que Claude, por ejemplo, si le pides que te renderice una página o que te haga un código en JavaScript, por ejemplo, te lo renderiza ya directamente en lo que sería su propio Canvas, ¿vale? Entonces muchas veces, de hecho, sin que se lo pidas, por ejemplo, lo que sería típicamente una tabla, en vez de hacerla en Markdown como la haría por ejemplo ChatGPT-4, él te la renderiza en JavaScript y queda como más vistosa, sin ningún tipo de sentido. Pero bueno, lo hace así para que puedas igual interactuar o hacer alguna gráfica o lo que sea. Pero pues tiene esa parte de renderizado ya el propio código. A futuro, con lo que acaban de sacar de MCP, sí que es cierto que la idea es que Claude pues pueda incluso ejecutar comandos en tu ordenador, etcétera. Que es, yo creo que una de las vertientes también que va con estos modelos.
Claro, eso, por ejemplo, que comentas, ChatGPT lo tienes de hace tiempo. Tú le puedes decir, oye, interpreta con Python lo que sea. Entonces, dependiendo del modelo que estés usando, te va a ejecutar en un intérprete Python a saber dónde. Al final son integraciones que hacen y eso da valor a los usuarios. Si no te apetece, pues copiar, pegar, irte fuera, etcétera. No sé, esperemos que vayan mejorando. Por continuar un poco donde lo hemos dejado, el modo avanzado de voz, el que yo he probado, es el del móvil, ¿vale? Y aunque yo soy una persona que necesita usar teclado y a ser posible cosas muy raras para ser eficiente, sin imágenes. Sin imágenes, solo texto terminal. plano y no escribir normal, todo atajos de BIM, todo complicado, la gente me mira raro diciendo ¿por qué pulsas CD para borrar una línea? Bueno, pero le digo voy a darle una oportunidad, que me gusta a mí a veces hablar solo, ¿vale? Entonces lo he estado probando y a mí no me gusta cómo funciona, pero sí que me parece interesante para otros tipos de usuarios. Al final tú lo activas y está continuamente, mientras eso está activo, lo puedes parar en cualquier momento, te está escuchando todo lo que dices, ¿vale? Entonces si haces una pausa un poquito larga, va a intentar responderte con el contexto que haya adquirido, no espera ni comandos especiales ni nada. Entonces va muy bien porque tú le vas explicando, tendrá una etapa de speech to text donde lo convierte a texto. No, es un modelo que funciona directamente a partir de audio, Víctor. ¿Ah, sí? Sí, es un poco la diferencia con otros modelos, que está ya, o sea, entra audio y sale audio. Pues es extraño lo que comentas, o no sé cómo lo tienen integrado, porque al final tú tienes toda la transcripción. Ese es el modo antiguo. Ese es el modo legacy. Cuando estás trabajando en ese modo es el modo legacy, ¿no? No. A ver, yo creo que eso se hace a posteriori, ¿eh? Bueno, a ver, no sé cómo está implementado, pero lo que sí sé seguro es que la O de GPT-4 era de Omni y de que podía trabajar, pues eso. Y de hecho, 12SV hacía una comparativa hace poco de esto, del modo avanzado de voz de ChatGPT contra el de Gemini, y la principal diferencia era esa, que el de Gemini sí que tenía un paso intermedio de speech to text y el de GPT-4 no. Entonces eso le daba más flexibilidad a la hora de modular la voz, pues cambiar la velocidad o hacer cosas distintas, gracias a que el modelo directamente te saca el audio y en cambio en la otra parte tienes pues un paso extra y no era tan versátil, que bueno, que al final son chorradas, porque tú tampoco quieres usar un modelo de lenguaje para decirle que hable muy rápido, que hable muy despacio o que... Bueno, o igual algún uso sí, pero vamos, que no es lo fundamental. No será lo fundamental, pero bueno, tal como me lo presentas, se ve interesante. Que tú puedas, que vaya directamente los embeddings de audio. Eso es. Siempre es mejor que ese paso intermedio, que siempre era muy lento, etcétera. O sea, en el modo legacy sí que es cierto que había un paso claro de conversión de audio a texto. Eso se le pasaba a ChatGPT y la respuesta, pues, lo mismo. Entonces, en el nuevo modelo, en el ChatGPT 4o, pues sí que es cierto que se procesa de forma directa. Entiendo que no usar un modelo que te admite directamente la voz sería muy lento. O sea, no podrías tener la interacción natural. Claro, ese es un poco el salto que ha habido entre las versiones, eso es. Vale. Pues bueno, tienes a Feature, te lo da luego todo por escrito, lo puedes repasar. Sí, dices, oye, ¿cómo se pronuncia esto bien en inglés? ¿O cómo harías un prop en inglés para no sé qué? Te lo dice, ¿vale? Te sirve igual para practicar un poco inglés si eres muy lerdo como yo con el inglés. No sirve como profesor, es la primera utilidad que intenté darle. Oye, voy a intentar practicar el speaking y no, el modelo no está ahí. Veremos en el futuro si vemos, ¿no?, tutores de inglés que te revisen Island, ¿no? Estaría muy bien, pues, tener ese tipo de funcionalidades. A día de hoy no pagáis si ese es vuestro objetivo, porque no va así. Vale, y estos son un poco las funcionalidades. No sé si me dijo alguna. Creo que han metido, pero estará también en la versión gratuita, lo de buscar en internet directamente. Le puedes decir, oye, búscame esto en internet, te refina mucho la búsqueda y además te da un listado a la derecha con todos los enlaces que ha encontrado, etcétera. A mí me han encontrado cosas que buscándolas yo me habría costado más, ¿vale? Por ejemplo, si quiero buscar un modelo para imprimir en 3D
de un monigote, que nunca me sé el nombre. Yo lo busco poniendo o traduciendo el inglés en Google, no lo encuentro. Pero digo a ChatGPT, oye, búscame, le cuento la historia y lo encuentra. Y dices, wow, el primer resultado más. Y dices, ostras, eres bueno. O todo el mundo busca ese monigote para imprimir en 3D o lo hace muy bien. Y hasta aquí un poco las funcionalidades. Si os parece, vamos a revisar un poco las alternativas que hay. Venga. ¿Vale? Por un lado está Cloud, ¿no? Que como habéis dicho antes se paga también por 22 euros al mes y no sé si puede competir con estas funcionalidades, no lo conozco bien. Aquí, ¿alguno lo habéis usado asiduamente? Sí, yo pago por Cloud, es el que más utilizo, ¿vale? Creo que luego veremos alguna tabla. En lo que respecta a programación es el más avanzado, ¿vale? Cloud tiene dos modelos, uno es el Sonnet, Cloud 3.5 Sonnet, y luego tiene Cloud 3 Opus, que digamos que es el de la generación anterior, pero de mayor tamaño de Anthropic. Entonces, funciona muy bien para programar, ¿vale? Para mí no hay color. De cara a programación en Python, entiende mucho mejor lo que tienes que hacer y las soluciones suelen estar normalmente mejor elaboradas, porque yo sí que es cierto que soy uno de los defensores de la idea de que ChatGPT 4 cada vez va peor. Entonces, la verdad es que mucha gente también opina eso, porque al final programando, no sé si razonando, pero en temas de tareas de programación, entiende muy bien las tareas que tiene que realizar. El resto de las funcionalidades yo no las suelo utilizar. Permite atachear PDFs, etcétera, permite comentar código, pero bueno, yo utilizo el caso básico, salvo que a veces sí que les puedes mandar un PDF y que te lo escanee, o le puedes pasar varios archivos de código y que te elabore una solución, pero bueno, normalmente con el tema de utilizando básicamente prompts básicos, simples, con el código entre medias, lo que quieras tú pasarle, es mi caso de uso general y funciona muy bien, la verdad. Sí que es cierto que la diferencia es que con Opus, para escribir, para tareas más complejas, debido a probablemente al tamaño del modelo, a veces sí que responde mejor. Entonces, pues yo a veces uso los dos, voy iterando dependiendo de lo que tenga que hacer, pues al final uso uno u otro, que yo creo que es lo suyo, ¿no? Porque al final, si luego te fijas en los benchmarks, puedes llegar a un poco esa conclusión, ¿no? De, pues si quiero hacer un artículo en inglés, pues igual puedo usar ChatGPT 4, que es muy rápido y lo hace lo suficientemente bien, pero si es para programación, pues uso Claude, porque al final pues es el que mejor programa. Y si quiero perder mi tiempo, pues uso Google Gemini. Vale, pues yo para intentar resumir lo que nos cuentas, Claude sería mejor para programación y quizás uso general, con la desventaja de que no tienes generación de imágenes, tampoco tienes modo de voz, entiendo. Yo diría que no. Si lo tiene, no lo he probado, pero no tiene modo de voz. Y luego, vale, entonces, o sea, el problema sería que no te puedes, o sea, si te quieres cambiar a Claude, vas a perder cosas que tiene ChatGPT. Y luego, como extra, que ChatGPT, bueno, creo que ha salido para Mac, pero Claude sí que tiene el modo de controlar el ordenador, que tampoco sé si lo has utilizado o cómo de útil puede llegar a ser. Está muy beta, cuando lo mejoren ya lo probaré. Pero bueno, como al final tampoco es muy... No está en... O sea, no lo considero tampoco muy interesante todavía. Cuando saquen una versión más estable lo probaré. Pero sí, ese sería otro caso de uso que, bueno, coge en la delantera, pero creo que eso, en cuanto esté más maduro, OpenAI también lo hará. Es decir, no es una diferencia tan reseñable con respecto a los dos productos, pero sí que es reseñable el diferencial que hay en cuanto a programación de código. Eso sí. Es, yo creo que se ve a simple vista. Vale, entonces bueno, un poco depende de qué tipo de usuario seas, pues puede tener más sentido uno o el otro, ¿no? Depende de las funcionalidades, cuáles son más valiosas para ti. Sí. Lo ideal sería pues tener los dos, pero claro, pues empezamos. Pregunta para Josu.
has usado lo de los PDFs, has comentado, ¿no? Lo de atachearle cosas. ¿Qué tal funciona? Es decir, ¿le puedes subir muchos ficheros, pocos? Por ejemplo, yo en su día lo probé con ChatGPT, que ayuda a la hora de hacer búsquedas, darle información adicional, ¿no? Para hacer las respuestas, y se me queda un poco cojosa. Por ejemplo, si subes muchos ficheros de una librería o de algo... Es que hay una cosa que no está muy claramente documentada, y es el tamaño del contexto. Al final, GPT-4 tiene un tamaño de contexto, pues ahora no sé en cuánto estará, pero pongamos que son 128.000 tokens. Pero en ChatGPT no te dejan utilizar ese tamaño de contexto, te dejan usar bastante menos. Entonces, es un modelo que tiene una capacidad para ciertas tareas, como la que estás diciendo tú ahora. Si tú quieres que sea capaz de trabajar con documentos largos, ChatGPT no te va a servir. Vas a tener que usar la API y bueno, pues eso es algo que, salvo que seas técnico, no lo vas a poder explotar. Entonces, pues bueno, me imagino que habrán salido webs o apps que cubran un poco ese espacio de tareas que necesitan mucho contexto. Ya. O sea, la historia es que tú sí que puedes arrastrar PDFs a ChatGPT. Sí, pero no los va a usar. Si son muy grandes, lo que va a hacer es una especie de RAG. Los va a calcular, lo va a partir en trocitos pequeños, va a calcular embeddings para cada trozo, y cuando tú le preguntes una cosa, pues dirá, vale, pues voy a usar este trozo para este trozo del documento, pero no va a usar todo el contexto. Claro. Sí, eso va un poco también hila con este tema de la optimización extrema que hacen. Claude también admite eso, pero en cuanto es lo que decía un poco Guillermo, en cuanto el PDF es de tamaño considerable, te va a decir que no. O sea, la ventana de... El momento en el que te sale el warning, por decirlo así, es antes, yo creo, porque Claude sí que te dice que te has pasado de la ventana de contexto y te dice que inicies otra conversación. Pues sí que es cierto que si tú arrastras un libro, por decirlo así, y le preguntas, muchas veces la respuesta es genérica y no te está respondiendo sobre el PDF. Sí, pero bueno. Aquí quizás la mejor opción sería Google, vilipendiado por algunos. Pero yo sí que he visto demos, pues eso, de que le pasas... Al final, la diferenciación de Google respecto a Claude y ChatGPT a día de hoy es que Google, ahora no sé cuánto te ofrecen de tamaño de contexto, pero estamos hablando pues de millones. Pues Tenía 2 millones de tamaño de contexto, pero yo no sé si eso aplica a el Google Gemini. Igual con Gemini no, pero sí que hay alguna interfaz, no recuerdo el nombre, no sé si es iStudio o algo así. Sí, donde... sí, eso podría ser. Pues yo he usado Gemini Advanced, que regalaban una prueba y le pasabas un PDF, y también, pues hilando con mi opinión anterior, la respuesta era random. Pero sí que es cierto que a veces sí que... O sea, al final esto está dentro de la aleatoriedad, ¿no? Habrá alguna pregunta que le hagas a Google Gemini y te responda correctamente, pero bueno, eso... Sí que es cierto que en cuanto a tamaño de contexto es el que más avanzado está, eso es verdad. Vale, por continuar un poco con las alternativas, y ahora que lo mencionas, tenemos a Google Gemini. No tengo tutor de inglés, entonces Google. Vale, tiene la versión gratis con el modelo de Gemini Flash, que se supone que más o menos por los benchmarks que hemos visto en otros capítulos de la tertulia es parecido al GPT-4o Mini, ¿no? Y versión de pago, pues lo mismo, 22 euricos que tienes que pagar. ¿Lo utilizáis? Yo entiendo que lo odias. No, yo de hecho lo he usado alguna vez para probarlo, porque me gusta probar estas cosas, pero bueno, no. En cuanto a programación, desde luego no. Y bueno, para escribir ciertas cosas sí que es cierto que y esto al final lo he leído en internet también, muchas veces pierde el hilo enseguida. Es decir, aborda un tono de lenguaje tan genérico que le preguntas una cosa y te responde otra, y eso pasa muchísimas veces. Entonces, no digo que no sea capaz, probablemente igual sea mi estilo de hacer el prompt, que está muy destinado está preparado para optimizado con otras soluciones, pero desde luego conmigo lo que suele pasar es que le pregunto una cosa y bueno, pues me hace la respuesta genérica que podrías encontrar por ahí, y entonces a mí no me sirve. Pero sí que es cierto, pues igual hay margen de mejora. He probado el Advance y tampoco he notado mucho, pero bueno,
eso, la feature que hablábamos antes de arrastrar PDFs. Alguna vez sí que he probado arrastrarle varios libros, pero tampoco le he hecho, aunque eso alguna vez en algún vídeo ya creo que lo hemos visto en alguna referencia. Sí que hay exámenes o tests que le arrastra un PDF, le hacen una pregunta, digamos, a pillar y lo detecta, pero bueno, en mi caso, como no, mi objetivo es hacer preguntas concretas, no un benchmark, pues no he podido ahí sacar conclusiones de si es útil o no. Normalmente me centro más en usar Claude y ChatGPT. Guillermo. Yo lo he usado muy poquito. A principios de este año yo creo que hubo alguna oferta que te daban Gemini y además almacenamiento de Google, pero como también estaba pagando ChatGPT, pues es que no veía el caso de uso para cambiar. Cuando lo estuve usando sí que la gente solía decir que para redacción de texto debía ser mejor, pero no lo sé. Yo no he sacado conclusiones. Al final, mi problema es que ChatGPT me cubre más o menos pues las necesidades que tengo y no tengo mucho incentivo para cambiar. Vale, muy interesante. Tiene una parte interesante en la UI, que es que cuando tú le haces una pregunta te muestra 3 respuestas como separadas por lo que sería una especie de tab. Entonces a veces tiene que pensar para si clicas en la propia tab le cuesta un rato, pero generalmente puedes ir switcheando entre diferentes respuestas, que es lo que a veces pasa en ChatGPT, que te pregunta entre 2 y que elijas, pero aquí sí que tienes siempre 3 disponibles para ir pues viendo cuál es más afín a ti, y pues porque al final de la pregunta que tú le hayas hecho pues puede haber N respuestas. Entonces esa feature sí que es interesante, sí. Guay. Vale, por continuar un poco con alternativas, una que he encontrado, por ejemplo, para lo de ChatGPT Canvas, por las problemáticas que me he ido encontrando, pues está ahora muy demandado el cursor, o habla todo el mundo de él, ¿vale? Que han hecho muy bien ese trabajo de integrar con plataformas. Lo tienes integrado pues con Visual Studio Code, está integrado con Vim y con un montón de IDEs, ¿no? Al final, utilices el que utilices, pues lo vas a tener. No sé si habéis tenido la ocasión de probarlo. Yo de momento pues creo que solo lo he instalado y ya está, porque no me gusta mucho el tenerlo ahí corriendo. Prefiero usarlo como servicio y ya está. Pero la integración es la parte que me parece más potente, ¿vale? El que ya acceda directamente a todos los datos del proyecto, lo cual por otro lado puede ser peligroso según lo que estés haciendo, no peligroso porque vaya a pasar nada, sino por que nunca sabes a dónde va esta información, ¿no? O si lo están enviando a algún sitio. Yo siempre intento ser cauto y no... Pero bueno, te ahorra esos problemas, ¿no?, que hemos comentado antes de cómo utilizo, cómo interactúo con el modelo. No tengo que ir pasándole yo todo, ¿vale? No sé si lo conocéis, la herramienta. Yo sí lo conozco porque tiene una muy buena entrevista Alex Fridman con el equipo de Cursor. ¿De cuántas horas? Creo que no es muy larga esta. O sea, de 2 o 3 5 horitas. horitas. Y bueno, comentan un poco esos puntos, ¿no? De ellos intentan pasar todo el contexto posible para que puedas hacer los prompts. Yo personalmente lo he probado porque pues tengo problemas con mi gestor de ventanas. Entonces, cuando arregle ese problemilla, pues lo probaré. Pero bueno, ellos hacen hincapié que toda esta tecnología incide mucho en cómo el propio Cursor, en este caso, que es un fork de VS Code, ¿vale? O sea, es VS Code pero con una pestaña y unas opciones más. Pues como este nuevo IDE se basa en unos prompts específicos y cómo gestiona toda esta información que envían al servidor y tú interactúas con ella. Entonces, yo creo que sí que tiene valor añadido. Habría que ver pues cómo responde, etcétera. Yo lo probaré y en siguientes programas ya os diré. Pero bueno, razón importante aquí, o sea, punto importante aquí, sí que es cierto que por defecto usa Claude, porque para codificar ellos sí que dicen que va un poco mejor. Pero bueno,
tendríamos que probarlo para tener unas cuantas hipótesis. ¿Y por qué han hecho un fork? ¿Y si pueden hacer extensiones de Visual Studio Code? Buena pregunta. Entiendo que es de pago, entonces pues claro. Yo creo que no estará basado en extensiones, pero no, ya, igual esa tienen parte no la sé. Limitaciones del API, no sé, para investigar, porque sí que he visto, hay extensiones de Visual Studio Code que son de pago, hay alguna de Git, por ejemplo, o Git Lens. Entiendo que ellos no quieren lidiar con la problemática de, o sea, es un fork de VS Code, quieren poder cambiarlo tanto como deseen y no gestionarlo todo desde lo que sería un plugin. Pero bueno, eso sería interesante mirarlo, la verdad. Sí, porque al final mantener tu fork tiene un coste de mantenimiento y de todo. Y si empiezas a cambiarlo todo, pues te puede salir un montón de movidas. Pero bueno, no es el punto. Vamos a pasar a la fase de debate. Traigo algunas preguntas, a ver si queréis responder. ¿Creéis que realmente merece la pena pagar por estas funcionalidades ahora en 2025? ¿Será un buen regalo de Navidad para nuestros familiares? Bueno, a ver, yo, desde mi punto de vista diría que sí. Por ejemplo, yo al final casi todo el uso que le doy yo a ChatGPT es para trabajar. Pues me ha apuntado un poco casos de uso que quizás pueden ser útiles para la audiencia. Por ejemplo, programar, pues hazme un código que resuelva no sé qué tarea. Pues ChatGPT pues te da un buen inicio. Lo que antes copiabas desde Stack Overflow, ahora lo copias de ChatGPT. ¿Estás diciendo eso? Josu, por favor, no me descubras en público. Vale, ¿qué más? Inglés. Pues a ver, mi nivel de inglés escrito o oral no es tan bueno como el de leer. Al final estamos todo el día leyendo inglés y eso no hay problemas, pero pues cuando voy a escribir algo en inglés, pues muchas veces se lo paso a ChatGPT y le digo, oye, revisa esto y haz el cambio mínimo para asegurarte que, yo qué sé, que es todo correcto. Y le digo, pues no soy un hablante de inglés nativo. Entonces, eso, que me haga la mínima modificación, pero que no haya fallos o cosas de estilo que me las corrija, ¿vale? Eso me parece súper útil. También pues cuando tienes problemas con Linux, pues oye, le copias el error y dices, oye, tienes que instalar esta cosa, ¿cómo soluciono esto? Pues también útil. También lo uso para hacer gráficas, pues le doy unos datos y le digo, oye, hazme una gráfica de estos datos, que la podría hacer yo con Python, sí, pero bueno, pues se la mando, me pongo a hacer otra cosa y tiempo que ahorro y las hace muy bien. Y luego pues nada, el modo voz también lo estoy usando, tampoco mucho, pero pues sí que lo utilizo y tenía pensado un poquito con la idea que has dicho tú, Víctor, de usarlo como profesor de inglés, o al menos para practicar el inglés oral, porque al final tú le puedes decir, oye, pues mira, voy a tener una llamada con un inglés, vamos a tratar estos temas y pues quiero que tú tomes el papel de Tom y tomes un ingeniero. Entonces puedes hacer un poco como ensayar esa conversación. Temas de pronunciación no lo he probado, pero no sé, no veo por qué no puedo hacerlo. Por ejemplo, si tú asumes que la pronunciación de ChatGPT es correcta, le podrías decir, oye, yo te voy a hablar en inglés y quiero que repitas lo que yo he dicho, pero con una buena pronunciación y tratar de imitarlo. Por ahí igual puede llegar a ser ese profesor que comentabas tú antes, Víctor, ¿vale? Entonces, para mí, estas funcionalidades y bueno, si lo pones también un poco en perspectiva, si al final lo vas a usar para trabajar y lo comparas, no sé cuál es el sueldo medio de un programador, no sé, vamos a inventarnos y vamos a decir que es 2.000 euros, no lo sé. Al final es una centésima parte de eso. Entonces, a nada que te ayude un poquito en el día a día, yo creo que el precio está completamente justificado. Esa es un poco mi opinión sobre estas herramientas. ¿Josu? Vale, yo lo uso básicamente para lo mismo también. Por un lado, para programar. Sí que es mi caso, uso Claude, ¿vale? Para programar. Lo uso todos los días de forma que al final, pues yo creo que se rentabiliza enseguida. Para inglés también veo ahí un filón, porque creo que
También tengo un chat GPT, de hecho, configurado, que le pasas directamente un texto y te lo corrige, de esos mini GPTs que se podían configurar y ya que no te... Sí. Simplemente el output sea ya lo que el texto corregido, por decirlo así. Y eso es muy útil para que haga las correcciones mínimas. A veces para que te resuma ciertas cosas que no quieres leerte. Podría ser también otro uso. Para... Por ejemplo, si quieres... para conversar, ¿no? Es decir... En mi caso, más allá de lo que sería trabajo, sí que lo he puesto como algo default para casi cualquier búsqueda. Es decir, si yo quiero hacer un viaje, lo que antes sería 5 o 6 búsquedas en Google para organizarme el viaje, ahora ya de entrada se lo pregunto a ChatGPT y la respuesta es mejor. Y, o sea, ChatGPT digo sin búsqueda en internet, ¿eh? Porque él ya tiene el conocimiento suficiente, salvo que le estés preguntando sobre los últimos resultados del Real Madrid. Si es para organizarte un viaje, no le hace falta conexión a internet y creo que muchas veces de hecho le lía. Pero bueno, en cualquier caso, para ese tipo de búsquedas creo que cambiarlo de buscar en Google a buscar en ChatGPT creo que es un buen punto. Y no tengo muchas más cosas, salvo generación de imágenes y cosas así para hacer memes o tonterías. pero bueno, ya dinero con eso. Bien gastado. Dinero bien gastado, sobre todo, sí. ¿Pero tú ChatGPT lo pagas también? Sí. O sea, pagas los dos cursos. Pago los dos, sí. Madre mía. Aquí ya se sabe. Se ve quién maneja dinero en esta tertulia. Bueno, pero es lo que digo. O sea, yo en mi caso podría dejar de pagar ChatGPT porque es el que menos uso. Pero bueno, y probablemente lo haga porque al final uso mucho más Claude porque para programar es mejor. Pero claro, al final esto va a ir cambiando. Mañana será otro, entonces un poco es estar en la rueda, ir probando varios, estar en la cresta de la ola de las nuevas features que vayan sacando y ver cuál va mejor, porque yo creo que al final, por ejemplo, el O1 Preview, que antes comentábamos un poco, el modelo 1 de ChatGPT, a veces sí que sorprende con sus respuestas y eso me gusta, porque al final, o sea, yo no lo uso como Guillermo, que es para copiar y pegar código, sino que para que me dé ideas, lo cual pues está bien, es decir, para hacer un brainstorming, que me proponga ideas y luego ya programo. Interesante. Traía otra pregunta que más o menos la hemos ido resolviendo a lo largo de la tertulia, que es ¿cuál es el valor añadido de las alternativas gratuitas o menos costosas? Pero bueno, yo la doy por contestada, no sé si queréis añadir algo más. Claro, es que yo, por ejemplo, en mi caso hace mucho que no las vuelvo a usar las gratuitas. Entonces no sabía decirte, tendría que hacer el esfuerzo de usar las gratuitas un tiempo. Sí que es cierto que el límite está ahí, o sea, todos, bueno, yo al menos a veces llego al límite tanto en ChatGPT como en Claude y me dice que espere un rato, que ya me calme. Le spameas al pobre. Y que deje ya de hacerle prompts, que estoy saturando las GPUs. Pero claro, entiendo que si estás en la versión gratuita eso llegará mucho antes y entonces pues no me serviría. Habría que probarlo, que igual sí que es cierto que están a la altura o para cosas básicas pues te sirven, pero bueno. Vale, viendo un poco en retrospectiva el repaso de las alternativas y de las funcionalidades, ¿hacia dónde creéis que van a evolucionar estas plataformas en términos de capacidades y funcionalidades? Porque creo que todavía hay mucho camino que recorrer. Pues es un poco lo que hemos ido comentando. Yo creo que cada empresa se va a intentar centrar en un nicho. Es decir, Anthropic probablemente se centre en esa... y Cursor se centren un poco en esa programación. ChatGPT yo creo que irá a un propósito más general. Google va a intentar explotar esa ventana de contexto grande. Luego pues igual alguna compañía emergente tiene casos de uso específicos para, yo que sé, pues para generación de imágenes o para generación de vídeo, etcétera. Entonces al final con una misma base tienes diferentes nichos o diferentes sectores de mercado. Y cada una lo intentará explotar. Obviamente pues el pilar igual o el punto central será ese uso generalista que intenta OpenAI, pero yo creo que van a ir saliendo tal y como estamos viendo muchísimos casos de uso y potenciales que los usuarios puedan explotar, porque al final el usuario promedio no es el que no somos nosotros tres, sino, o sea, personas que no van a tener
necesidad de adaptarse a hacer un prompt específico. Es decir, cada vez se va a usar más ese modo de voz y es lo que se va a intentar instaurar en el mundo real. Si algún día llega a eso, pues será otro nicho más. Sí, a ver, al final, si salen funcionalidades nuevas y que tienen valor, se van a copiar unos a otros. Al final, yo creo que los servicios van a ser muy parecidos de todas. Y mientras hablábamos ahora, me estoy acordando que no hemos citado a Grok, que hombre, todavía está detrás de ChatGPT o de Claude, pero se espera que entren en su nuevo modelo para finales de este año, por lo cual ahí estaremos atentos y si salen buenos resultados, pues quizás hacemos un capítulo. Y Grok sé que sí que tiene generación de imágenes, al contrario que Claude, y utiliza Flux, y además se hizo un poco famosillo cuando lo sacaron porque no tenía censura. Entonces tú le podías pedir pues una foto del pato Donald con una metralleta disparándole a Donald Trump o cosas así y te las hacía. No sé si ahora seguirá tan libre como en aquel momento, pero por lo menos teniendo en cuenta que DALL-E se ha quedado bastante atrás en temas de texto, con Flux, por ejemplo, si utilizáramos Grok, pues podríamos generar imágenes mejores que con ChatGPT. Interesante. Yo un poco mi opinión con respecto a la evolución, coincido con Josu en que va a haber ciertos nichos o ciertos modelos especializados, pero no coincido tanto con que cada actor se va a ir hacia un nicho. Es decir, aquí donde veo el mayor potencial es en las integraciones. Al final, integrar varios modelos dedicados para cosas, pero que sea transparente para el usuario, pedirle una cosa y él combine, ejecute código en otro lado, adquiera conocimientos de un sitio al que le doy permiso, creo es donde está el verdadero potencial. Con ChatGPT, usándolo día a día, veo que van en esa línea, falta mucho por pulir, pero el primero que consiga aquí réditos va a ser el que consiga que se hagan todos los suscriptores, porque al final yo, como siempre he estado con ChatGPT, lo he ido viendo, entonces como me he acostumbrado y lo uso, pues sigo ahí. A veces pienso en quitármelo, digo, pues igual con el chat normal me apaño, y sería verdad, probablemente, pero bueno, considero que ese valor añadido merece la pena. Ahora bien, no me plantearía cambiar a otros si no van por ese camino, que a mí que me resuelvan las cosas, que pueda dibujar textos con letras, o sea, no le pido tanto a la vida, o incluso pues oye, que tenga ciertos créditos para hacer vídeos dentro de lo que es la suscripción, que no voy a estar haciendo las pelis del Señor de los Anillos, que creo que recomendaste el otro día, pero hechas con cosas anime chungas. Sí. No pretendo, pero oye, para hacer memes y 4 tonterías, pues al final es lo que yo como usuario le doy valor. Valor monetario no tiene, ¿vale? Las tonterías que se me ocurren, ninguno, pero pagaría por ello. Vale, y por ir terminando un poco el debate, en términos de calidad y experiencia de usuario, traía también esta pregunta, pero bueno, la hemos ido comentando a lo largo, así que si os parece vamos un poco con las conclusiones. Vale, la principal conclusión que podemos llegar es que tienen todas un precio similar. Sí. Podemos debatir un poco por qué, ¿vale? Pero más o menos por 265 euros al año, es menos de 1 euro al día, pues tienes un servicio, oye, que te dará más o menos valor, y uno será un poquito mejor o un poquito peor, pero vaya, todas las opciones parecen ser más o menos equivalentes. No sé si tenéis alguna otra conclusión o punto a tratar. Bueno, a ver, mi predicción es que este precio va a subir un poquito, igual que Netflix, Spotify, YouTube nos van subiendo poquito a poco el precio. Apostaría que esto va a pasar aquí. Sí. No me sorprendería que el año que viene pagamos 30 y al siguiente 40, porque al final OpenAI, por lo que se publica en los medios, pues a día de hoy sigue perdiendo dinero. O sea, sobrevive gracias a que Microsoft le hizo una inversión muy grande, pero diría que no es rentable ChatGPT. Entonces, pues, ¿cómo lo hace rentable? Pues subiendo el precio. Hilado un poco con eso y lo que comentaba un poco antes, a ver, yo opino que sí que irán subiendo de precio o irán
poniendo features de pago, ¿vale? Es decir, si quieres hacer imágenes, eso también puede ser, sí. Pues pagas más. Si quieres un límite en el que paga más para poder hacer prompts más largos. Pero sí que es cierto que tal y como comentaba antes, de que GPT-4 ha ido reduciendo su rendimiento. Hay diferentes análisis que... Científicamente comprobado. Científicamente Miami me lo confirmó. Bueno, hay algunos benchmarks que demuestran un poco esto. Hay una gráfica en la que, bueno, se hace una evaluación y se puede ver cómo, pues por ejemplo, GPT-4o, que no estamos hablando del O1 Preview, sí que es cierto que su velocidad de inferencia en los modelos de agosto versus el de noviembre, pues ha crecido mucho, ¿vale? Y sus benchmarks en cuanto a capacidad de razonamiento, es decir, sus diferentes benchmarks como el Math o el GPQA, pues han ido bajando en cuanto a rendimiento, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que uno de los vertientes o uno de los pilares de OpenAI va a ser ir optimizando al máximo este modelo para que a ellos les cueste menos. Sí. Y luego, pues el O1, que al final, pues Sam Altman ya lo comentaba, ¿no? De que es muy incipiente, todavía es una preview, tienen que mejorar esta parte de Chain of Thought, y está todavía en una versión muy beta, pues probablemente sea algo que vaya a costar mucho más porque al final se hace mucho más, requiere mucho más coste computacional, por decirlo así. Entonces, además de demostrar lo que comentaba yo antes, de, pues por ejemplo, en el GPT-4 en resolución de coding, pues tiene un score de 46 versus Claude un 67. Pues yo creo que al final van a intentar explotar eso, pues porque la generalidad, el mayor número de usuarios, pues sí que tiene pues todas sus necesidades cubiertas con un GPT-4 optimizado, y además responde más rápido, a ellos les cuesta menos, es decir, para ellos es un win-win. Entonces yo creo que un poco por ahí va a ir la industria, esa es mi predicción. Y luego pues habrá con modelos más completos, más complejos. Bueno, yo creo que eso es evidente. Sí, a mí no me parece nada mal que optimicen y les cueste menos dinero. Habrá que ver hacia dónde evoluciona el precio, porque está claro que tiene que ser rentable la empresa, si no la cierran. Pero también es cierto que tenemos mucho, o sea, que ahora se hacen las cosas a lo bestia. Habrá que ver con posibles optimizaciones o distintas formas de hacer las cosas, ver si se puede buscar un punto de equilibrio entre precio y prestaciones. Sí, esto se podría enlazar también un poquito con el tema de los agentes, que parece que es como la siguiente cosa. Entonces, claro, si ChatGPT saca una nueva funcionalidad de agentes que te aporta valor, pues que te puede hacer algunas tareas autónomamente, pues ahí pueden justificar, oye, si quieres los agentes, en vez de 20 vas a pagar 40. Por ahí también. Eso podría tener bastante sentido. Iremos viendo. Yo, si tengo que hacer una predicción, es la de la típica fragmentación, que es lo que más miedo me da de estas cosas. Al final hay mucha gente compitiendo, puede que solo pueda quedar uno, pero de momento hay muchos actores. Entonces va a pasar lo mismo que con las plataformas de streaming, que si quieres ver todas las series te tienes que suscribir a todos y es un pastizal. Yosu lo tiene, los demás igual no. Iremos viendo. No, pero bueno, es presumible que pase eso, porque al final la alternativa a eso sería que solo hay una y las otras empresas tienen que cerrar porque ChatGPT es mejor que todos los demás. Entonces, o que todas ofrecen más o menos las mismas funcionalidades y puedes, oye, elegir libremente. Ya por el color del logo, ¿no? No, bueno, al final tienes cierto, o sea, si tu caso de uso se resuelve mejor en una, pero claro, tienes las otras cosas complementarias. Claro, sí. No, yo creo que todas van a perseguir ese mínimo de features, eso sí, eso creo que al final no lo van a descuidar, porque al final si un modelo pues es incapaz de programar, tampoco va a ser capaz de razonar, o sea, no se puede desequilibrar tanto. Pero el valor añadido yo creo que estará un poco en lo que comentabas tú de integraciones, posibles tareas que se pueden realizar con diferentes apps, etcétera. Entonces eso pues será un poco el nicho, ¿no? Iremos viendo.
Pues nada, hasta aquí la tertulia de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, Víctor, espera, que nos quedan las recomendaciones. Sí, iba eso. Vale, perdón. Vamos con las recomendaciones. Guille, te veo ansioso. Venga. Cuéntanos. Yo traigo 2 recomendaciones. Primera recomendación, el podcast de los monos estocásticos, que es, hablan de IA, pero con un toque de humor, bastante humor. Coincidí con ellos esta semana en un evento que hicieron aquí en Pamplona y la verdad es que he estado escuchándolos y eso, pues te cuentan un poco la actualidad de la IA con humor y me han gustado mucho, así que muy recomendable. Y mi segunda recomendación es Mike Ramos, que Mike Ramos es bueno, el título no es exactamente, pero podríamos decir un cineasta o un director creativo que últimamente está explorando mucho el uso de IA generativa. Entonces, por ejemplo, si ponéis en YouTube Mike Ramos, creo que el vídeo se llama Make the Girl, pues es un vídeo de 2 minutos que sería pues como una especie de videoclip en el cual todo está hecho con IA, ¿vale? La música está hecha con IA y todo el vídeo está hecho con IA, y la verdad que pues me parece pues es un trabajo impresionante como cuando alguien con esa visión artística pues eso, le das las herramientas que tenemos todos al alcance de la mano y cómo les puedes sacar partido y hacer pues un trabajo muy interesante. ¿Alguna sugerencia más? Yo, ya lo he mencionado antes, mencionaría el podcast de Friedman con el equipo de Cursor, que habla mucho de estos diferentes modelos que hemos mencionado, los comparan un poco, hablan un poco del feeling que les da el uso de cada uno de ellos y cómo interactúan ellos, porque al final, como creadores de un IDE, pues tienen que ajustar los prompts según cada caso de uso, y hablan un poco del futuro de la programación, que considero muy interesante. Vale, y termino yo. Traigo un curso de Coursera que puede resultar interesante quizá a alguno de nuestros oyentes y que es gratuito. Hasta donde yo sé lo han puesto gratis últimamente. Es de deeplearning.ai y se titula Mathematics for Machine Learning and Data Science Specialization. Mi inglés, pues bueno, necesito el tutor, ¿vale? Es un curso que parece interesante para iniciarse en la parte de matemáticas, es como muy bajo nivel, pero bueno, si alguno tiene curiosidad y no quiere gastarse dinerico y quiere saber un poco cosas de matemáticas y entender a los términos que usa Guille a veces, parece que tiene una movida ahí en la boca, pues bueno, puede ser interesante. Por si alguien quiere, lo compartiremos en la cuenta de Twitter si nos acordamos. Vale, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Compartir vuestra opinión sobre lo que hemos hablado en Twitter con el hashtag tertul_IA y ayúdanos a crear un poco de conversación. Te leemos, lo publicaremos todo en Twitter. Venga, Carls, preguntas, llamarnos, escribirnos. Adiós. Adiós. La tertulia de la inteligencia artificial.